como que cuando se vuelve repetitivo, como que no nos gusta. Y el tema de la oración es algo que es desafiante. Es un tema que desafía al cristiano. Porque el tema de oración tiene que ver con una relación muy cercana a Dios. Y todos estos días hemos estado hablando de oración, ¿cierto? Y entonces oramos por la mañana, mediodía, por la noche, antes de acostarnos y otra vez al otro día, porque nos están hablando de oración, porque a través de la oración suceden cosas grandes, maravillosas, porque a través de la oración puedo declarar que ya están las cosas que aún no estoy viendo físicamente. Y hay unas personas que pueden decir, bueno, ya estamos aburridos de tanto tema de oración y oración y oración. Pero ¿cómo está nuestra vida de oración delante de Dios? ¿Saben? A través de la oración, tú y yo podemos acercarnos a Él. ¿Acaso hay alguna otra forma? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si no es a través de la oración? ¿Cómo podemos pedirle al Señor algo si no oramos? ¿Cómo pretendemos obtener una respuesta de Dios si no vamos al secreto de Dios? Por eso es necesario que saquemos tiempo para estar con Él en oración, porque a través de la oración conoceremos más a nuestro Dios. Amén. A través de la oración, tú y yo nos acercaremos más a Él y entenderemos cuáles son sus propósitos para nuestra vida. En la palabra de Dios se registra la historia de un hombre valeroso, de un hombre de oración, apasionado por Dios. Hemos estado hablando de varios personajes y hoy vamos a hablar de otro, porque son modelos de oración. El máximo modelo es nuestro Señor Jesús, pero hay otros modelos en tiempos específicos, circunstancias difíciles, que levantaron a Dios una oración de lo más profundo de su ser y encontraron una respuesta de Dios, porque sabían que habían confiado en un Dios real y verdadero. Y cuando tú y yo creemos en ese Dios verdadero, real, vamos a ver la respuesta de Dios en nuestra vida. Elías, ¿cuántos han leído de Elías? Elías era un profeta usado por Dios de una manera extraordinaria para hacer milagros portentosos en medio del pueblo de Israel. Elías, con su fe, creía que aún el Señor podía descender fuego del cielo, y eso ocurría. El Señor usó grandemente a este hombre, a este profeta, pero ¿saben cuál fue la clave? Que él oraba, que él buscaba a Dios, que él dependía del Señor, de su Dios, y era un hombre como ustedes y como yo. Era un ser humano, no era un ser superdotado con poderes mágicos, era un ser humano, pero que le había permitido a Dios obrar en su vida y que anhelaba en su corazón buscarlo y agradarlo. Tuvo errores también, tuvo fallas, pero se acercaba a Dios creyendo que Él siempre tenía una solución, y declaró sin temor alguno, declara en varias ocasiones que Él permanecía en la presencia de Dios, y con autoridad y como profeta anuncia un acontecimiento, la sequía. Iba a venir sobre ese pueblo
una sequía devastadora. Y él se atreve a declararlo porque tenía autoridad, porque sabía que si el Señor le había hablado era para que él lo declarara, y por cuanto el Señor se lo había dicho, se iba a cumplir. Cuando un hombre o una mujer tienen tanta fe en Dios y logran convencerse a sí mismos que solo a través de su palabra ocurrirán las cosas, el Señor no dudará en respaldar esa palabra. Nosotros debemos estar convencidos en quien hemos creído. Elías estaba súper convencido de que había creído en Dios y que por su palabra, al declararla, allí al rey Acab no iba a llover. Y dijo: y solamente a través de mi palabra nuevamente lloverá. ¿Cuántas veces hemos declarado esto? Por mi palabra algo va a suceder. Ahora está que la autoridad no la da el Señor. Si yo lo declaro, si yo lo digo, si yo oro, algo va a suceder. Eso decía Elías, porque él sabía que el Señor le había dado autoridad en sus palabras. Cuando nosotros creemos que el Señor nos ha dado autoridad en nuestras palabras, las cosas suceden. El problema está en que a veces hablamos y decimos las cosas y no lo creemos. Entonces pasa el tiempo y no vemos nada, porque desde el principio no creímos. Y aunque a veces nos crean locos, porque declaramos cosas que aún no nadie las está viendo, pero si nosotros las creemos, las veremos. Así sean pequeñas en el momento, serán mayores. Amén. Serán mayores. Por eso tenemos que creerlo y convencernos. Ahora sí vamos al pasaje. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46. Elías ora por lluvia. ¿Elías ora por qué? Para que lloviera. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ven y di acá, unce tu carro y desciende, porque para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Amén. Recordemos que el pueblo estaba sufriendo una gran sequía. Y era una sequía de 3 años y 6 meses. Un tiempo suficiente para que se secaran los sembrados, para que los animales murieran, para que comenzaran a desnutrirse, porque no había agua. Los ríos se secaron, todo comenzó a secarse, no había vegetación, porque todo ese tiempo de 3 años y 6 meses no había caído ni una gota de agua. ¿Cómo estaba el pueblo en ese momento? ¿Qué estaban sintiendo? ¿Y cuál era el mayor anhelo del pueblo? Si
Si llevaban 3 años y 6 meses sin agua, que lloviera. Ese era el anhelo del pueblo. Había una petición, un deseo profundo. Y tal vez ellos oraban o tal vez ellos clamaban, pero no tenían una actitud correcta. Y tal vez declaraban algo, le decían: Dios, por favor, envíanos agua. Pero tal vez no creían en lo que clamaban. Tal vez no tenían la suficiente fe para que esto ocurriera. Y por eso el Señor levanta a un hombre con una fe impresionante, pero también que creía en Dios y que lo buscaba en oración continuamente. Y Elías fue ese hombre que Dios levantó para traer la bendición al pueblo, a un pueblo sediento de agua, pero a un pueblo sediento del Espíritu de Dios, a un pueblo sediento que estaba seco literalmente, pero también estaba seco espiritualmente. Y fue necesario que se levantara un hombre que le creyera al Señor, que orara a Dios, que pagara el precio. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios entra en sequedades? ¿Cuántas veces una nación puede entrar en una sequía literalmente? Tenemos que levantarnos, tenemos que orar a Dios, clamar a Él, y ya vamos a ver cómo debemos hacerlo, porque no es de cualquier forma, no es de cualquier manera. Debe haber una oración profunda que esté cargada de fe, una oración que trascienda, una oración que llegue delante de la presencia del Dios soberano. Y esa era la oración que Elías estaba a punto de hacer para que el pueblo viera el poder de Dios, y para que esa oración o ese clamor o ese anhelo o ese deseo que por tanto tiempo habían tenido se cumpliera, y para que ellos se dieran cuenta que había un Dios verdadero, que había un Dios todopoderoso, dueño de todas las cosas. Primero, por causa del arrepentimiento viene la bendición de Dios. El pueblo estaba rebelado. El pueblo se había olvidado de Dios nuevamente y estaba rebelado. Pero por causa del arrepentimiento de ese pueblo iba a ser desatada la bendición de Dios. Cuando tú y yo nos arrepentimos delante de Dios, la bendición es desatada, el milagro se hace real, lo que anhela tu corazón se hace realidad en tu vida, a tu alrededor. El pueblo de Israel por fin había entendido que el Dios que pregonaba Elías era el Dios verdadero. Recuerden que Elías declaraba algo cuando anunció la sequía. Habrá sequía por tanto tiempo. ¿Y qué le tocó hacer? Huir, esconderse. Pero el pueblo de Dios, ese pueblo, comenzó a entender que el Dios que pregonaba Elías, que por el Dios que ocurrían las cosas, era verdadero, era real. Y por causa de esto estaban a punto de recibir la bendición tan anhelada por sus corazones. Nosotros debemos entrar en ese tiempo de oración. Si hay hoy un anhelo profundo en tu corazón, amado hermano, el Señor lo conoce. El Señor conoce cuál es tu petición, cuál es tu anhelo, cuál es tu deseo. Pero es necesario que creas en ese Dios poderoso, soberano, glorioso, sobrenatural, Rey de justicia, aquel que nunca falla, que cuando clamas a Él, Él te responde. Tal vez en algunas ocasiones se ha tardado,
se ha demorado, pero no quiere decir, hermanos, que no nos haya escuchado, porque a veces creemos que Dios como que se volvió sordo, pero Él no sufre de ninguna de esas enfermedades. Él tiene sus oídos bien atentos. Él está esperando a ver cómo vas a reaccionar. Él está viendo la disposición del corazón que hay en tu corazón. Dios se manifestó con un milagro extraordinario. Miremos cómo fue el arrepentimiento del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que produjo ese arrepentimiento? Y que dijeran, ah, sí, el Dios que pregona Elías es el Dios verdadero, es el Dios vivo, es el Dios real. Vamos allí, al versículo 36-39 del capítulo 18. Ese fue el anterior milagro. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Su corazón estaba lejos de Dios. El corazón del pueblo estaba muy lejos, estaba cerrado, estaba marchito. No creían en ese Dios verdadero. Y por eso la palabra dice: para que su corazón se vuelva a ti, Señor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarca. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, bueno, hasta ahí, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y miren lo que dice: se postraron. Creyeron en el Dios poderoso. Allí comienza a haber un milagro. Allí comienza a suceder algo. Sus corazones comienzan a ser transformados. Habían estado por mucho tiempo endurecidos de corazón. Ese es el Dios real. Estábamos cegados. Tanto tiempo que Elías tal vez nos dijo tantas cosas y no creímos, pero fue necesario que ocurriera esto para que creyéramos. Que es necesario que ocurra, que haga el Señor para que tú creas en Él. Que envíe fuego del cielo. Desafortunadamente esto tuvo que pasar para que el pueblo de Dios entendiera y se arrepintiera con todo su corazón y se postraran delante del Dios vivo. Era necesario que eso ocurriera. El pueblo estaba en una sequedad, en un desierto espiritual. ¿Saben dónde ocurrió este milagro, este primer milagro? En el Monte Carmelo. Abajo del monte, bajaban del monte y encontraban desierto, desierto y desierto. Subía al monte y resulta que el monte estaba reverdecido. Y Carmelo tiene que ver con belleza, con fertilidad. Y por eso el Señor le dice: convoca al pueblo y que suban al monte Carmelo, porque allí verán mi gloria y mi poder. Allí volveré su corazón a mí. Porque ellos estaban allá, no oraban, no creían en Dios, había sequedad en sus vidas y era necesario que subieran a un lugar, a la intimidad, a un lugar donde se iban a encontrar con Dios, porque ya no oraban, porque ya no buscaban a Dios, porque se habían olvidado de ese Dios poderoso. Pero fue necesario que Elías
que el Señor le dijera a Elías: convócalos acá en el monte Carmelo, porque era como cambiar del cielo, de la tierra al cielo, era como cambiar de ambiente, era para que ellos se dieran cuenta que el Señor traía bendición, que miraran ese monte, que aunque ellos estaban en un desierto, allí en ese lugar se encontraba siempre la presencia de Dios reposando, porque ese monte nunca se secó en esos 3 años y 6 meses, y nunca se seca, mantiene reverdecido. Es un misterio para los científicos, para nosotros no es un misterio, porque sabemos que eso lo hace el Señor, amén. Eso lo hace el Rey de Reyes. Y además, así que si tú quieres ver el poder glorioso del Señor, tienes que ir a su presencia, tienes que subir al monte, allí donde hay manantiales de agua, donde nada se seca, allí donde tu espíritu será revivido, donde tu espíritu tomará nuevamente aliento y fuerza para continuar. Elías declara por fe lo que sus ojos aún no veían. Verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías le dijo a Acab: haz esto, porque una lluvia grande se oye. ¿Acaso Acab estaba viendo que algo iba a ocurrir, que iba a llover por fin? Pero Elías lo declara. No lo estaban viendo sus ojos físicos. Él lo creía en su espíritu. El sonido del agua no estaba en sus oídos físicos, porque nosotros con nuestros sentidos físicos no podemos ver, no podemos oír, no podemos hacer nada. Solamente estamos aquí en lo natural. Pero el sonido del agua, Elías lo estaba escuchando con sus oídos espirituales, y por eso le declaró a Acab: entonces sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab no la escuchaba, Elías sí lo escuchaba en su espíritu. Tú puedes escuchar que se acerca la bendición de Dios. Tú puedes verlo. Tú puedes verlo en lo espiritual, puedes escucharlo en lo espiritual, que algo grande se acerca, que esa petición que tú has hecho ya va a tener respuesta. Pero no lo escuches en lo físico, en lo natural, escúchalo en lo espiritual, escúchalo con tus ojos, con tus oídos espirituales, míralo con tus ojos espirituales. Nosotros no podemos ver las cosas en lo natural. Si nos limitamos a esta tierra, nunca veremos el poder de Dios en nuestra vida. Nunca veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Por eso es necesario que creamos en el Espíritu, que creamos en lo que el Señor nos ha dicho. El profeta tenía la fe suficiente para creer en lo que Dios le había dicho. En el verso 1 del capítulo 18, mire lo que el Señor le dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Él creía en lo que el Señor le había dicho, así no lo estuviera viendo con sus ojos naturales. Él le había creído a Dios, y eso iba a desatar la bendición para el pueblo. La fe que él tenía iba a producir algo poderoso en lo sobrenatural, porque él le creyó al Señor, y por eso se presentó delante del rey, y por eso le dijo a Acab: reúnen los sacerdotes que tengas y hagan ustedes un sacrificio y un holocausto, y yo también voy a hacerlo. Por eso, porque le creía a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios?
Dios, verás su gloria. Si le crees a Dios, verás su gloria en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en todo lo que hagas. Eso dice la palabra, pero tienes que creer en ese Dios verdadero. No puedes dudarlo. No puedes dudar. Elías hizo una oración intercesora. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Nuevamente va al Carmelo. Nuevamente va a encontrarse con Dios. Nuevamente sube a ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaría. Nuevamente se da una cita con Dios. Ahora no vamos a poder subir al Monte Carmelo porque ni siquiera estamos cerca del Monte Carmelo. Pero el monte significa el lugar de oración, donde nos encontramos con nuestro Señor, donde tenemos intimidad con nuestro Dios, donde podemos contarle todas las cosas a Él, y donde muy seguramente Él nos va a escuchar y traerá la respuesta. Y dice que Él subió al Monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Hizo una oración intercesora a favor del pueblo. Aquí hablamos nuevamente de intercesión. Y lo hizo 7 veces. 7 veces. Él hubiera podido rendirse o haberlo hecho 3 veces. Y como no te veo, Señor, entonces yo me levanto de acá, de este lugar. Pero dice que Él se postró 7 veces. Ese postrarse delante de Dios tiene que ver que se humilló delante de Dios y reconoció que solamente por el poder de Dios iba a ocurrir ese milagro. El Señor ya le había dicho a él, Dios ya le había dicho a él que pregonara, que declarara que no iba a llover, pero él le declaró acá y le dijo: por mi palabra no va a llover y por mi palabra va a llover nuevamente. Pero ¿qué tuvo que hacer? Humillarse, postrarse 7 veces a favor del pueblo, porque había un pueblo sediento de agua, había un pueblo sediento del Señor, de Dios, había un pueblo que necesitaba otra oportunidad, y Él era el hombre que el Señor había levantado para que el pueblo recibiera esa bendición de parte de Dios. Tu oración persistente hará que algo ocurra a tu alrededor. Elías se postró las veces que fueron necesarias para ver el milagro y para favorecer al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces te has postrado delante de Dios para llevar a Él en oración lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita, lo que la iglesia necesita, lo que la ciudad necesita? ¿Cuántas veces nos hemos postrado delante de Dios? Tal vez a la segunda, a la tercera vez nos hemos levantado y le hemos dicho: Señor, no veo la respuesta, ya me cansé. O simplemente nos levantamos y no volvemos a orar por eso. Pero tu oración persistente hará que las cosas ocurran. Tenemos que ser persistentes en nuestra oración hasta que veamos el milagro, hasta que veamos la gloria de Dios. Aunque tu principio fuere pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos lo creen? Aunque ahora no lo ves, si ahora hay algo pequeño, por tu fe algo grande verás, algo grande ocurrirá, algo mayor de lo que ahora tienes, de lo que ahora eres, será. Pero tienes que creerle al Señor.
Aunque tu principio fuere pequeño, tu postrer estado será muy grande. Mira lo que dice el verso 44. A la séptima vez dijo el sirviente de Elías: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Elías le había dicho al criado, a su servidor, le había dicho: ve y mira, ¿qué ves? Y él volvió y le dijo: no veo nada. Hay muchos que no ven lo que tú verás en el Espíritu. Hay muchos que no van a ver lo que el Señor te va a mostrar. Y esa persona dijo: no veo nada. Y Elías le dice: vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Y mientras él iba, él oraba y se postraba delante del Señor y clamaba al Señor y le decía: Señor, yo sé que tú eres Dios verdadero, yo he creído en ti y yo sé que tú vas a traer la lluvia como me lo dijiste. Yo sé que tú vas a traer la bendición que me prometiste. Yo sé que tú vas a sanarme como un día me lo prometiste. Yo sé, Señor, que tú vas a sanar mis finanzas. Pero se postró y oró, y se postró y oraba. Y cuando a la séptima vez dice: yo veo algo que desciende del mar, algo que sube, y es como la palma de una mano de un hombre. Era algo pequeño, pero estaba a punto de volverse en algo grande, inmenso. Era una pequeña nube. Y el criado hubiera podido decir: pero es una pequeña nube, ¿cómo va a llover? Pero Elías creyó que eso pequeño se iba a convertir en algo muy grande. Cuando tú crees que lo que el Señor te ha dado, si sea pequeño, se convertirá en algo grande, ocurrirá. Tu postrer estado será mayor que el primero. Quiero que vayamos allí a Job por un momento. Job, capítulo 8, verso 5. Dice, y esto tiene que ver con algunas cosas que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Recuerda que si queremos recibir la bendición de Dios, debemos esforzarnos, debemos pagar el precio, debemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y comienza diciendo algo primordial: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ahí está. Si tú de mañana me buscares, si tú tienes una relación conmigo, si tú me buscas en oración, todo lo que te he prometido va a ocurrir. Hay veces que entramos en crisis, hablemos personalmente de nosotros como personas. A veces llega una enfermedad a nuestra vida y clamamos al Señor y oramos a Él. Y la enfermedad como que no se va. Y a veces nos rendimos. Y nos acostumbramos a vivir con la enfermedad. Pero el Señor está esperando que tú seas persistente, que lo busques en oración, que te levantes de mañana y ruegues al Dios Todopoderoso, al que te dará la respuesta. Es necesario que lo hagamos. Y por eso el Señor comienza diciendo, coloca, digamos así, una condición.
si te despiertas de mañana, si te levantas y ruegas al Dios Todopoderoso. Se lo está diciendo a Job. Y termina diciendo: tu postrer estado será mayor que el primero. ¿Y cómo estaba Job? Job estaba pasando por una crisis. Y antes de que pasara la crisis tenía mucho dinero, tenía familia, tenía tantas cosas. Pero todo le fue quitado. Pero su postrer estado fue mayor que el primero, porque creyó en Dios, porque no negó a Dios, porque no maldijo a Dios. Y aunque muchos quisieron que lo negara, que lo maldijera, que no creyera en Él, porque estaba en una situación crítica, Él creyó, perseveró. Y decía: yo sé que mi Redentor aún vive. Yo sé que Él traerá una respuesta. Y por causa de su perseverancia, por causa de su fe, Job vio que su postrer estado lo experimentó en su propia vida. Su postrer estado fue mucho mayor que el primero. El Señor lo bendijo de una manera extraordinaria. Y eso quiere hacer el Señor con su iglesia. Que ese principio pequeño lo entendamos, así sea pequeño, más adelante será grande. Nuestro postrer estado, donde vayamos, donde el Señor nos lleve, será mayor que el primero, más grande. Y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes. Y efectivamente, lo que declaró el profeta Elías se cumplió. Hubo una gran lluvia. Él lo declaró. Él escuchó que su criado le dijo: hay una pequeña nube. Imagínense una pequeña nube, como el puño de la mano. ¿Como el puño? ¿O como la palma? Como la palma. Era muy pequeña. ¿Y quién iba a pensar que de eso iba a caer semejante lluvia, semejante torrencial de agua, para saciar a un pueblo? Pero Elías lo creyó. Y Elías le dice, allá en el verso 45: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. De lo pequeño, de esa nube pequeña, se hicieron una cantidad de nubes, y dice que cayó agua, que llovió mucho. Y tanto así que Elías le dice al criado, le dice: vente acá, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataque. ¿Era poca la lluvia? Era mucha lluvia. Yo creo que, imagínense eso, no había llovido por 3 años y 6 meses. Yo creo que llovió de una manera exagerada. Se volvió algo grande. Tu principio será mayor, tu postrer estado será mayor. Aunque algo pequeño tengas, declara que el postrer estado será mayor. Que aunque haya algo pequeño en este momento, verás es escasa. Ensancha tus cuerdas, ensancha el sitio de tu tienda. Y le dice al pueblo de Israel: no seas escasa en lo que piensas, en lo que tienes. Si tienes algo pequeño, cree que algo grande vendrá de parte de Dios, pero créelo con fe, decláralo, porque si así lo crees, si así lo declaras, así ocurrirá. Conforme a la medida de tu fe, así vas a recibir. Si hay una fe pequeña, entonces tal vez se tarde demasiado, o tal vez recibas muy poco. Pero si tienes una fe grande, el Señor va a traer una recompensa y una respuesta muy grande. Eso lo dice la palabra de Dios. Y ese fue el respaldo que Dios le dio a su siervo Elías.
porque creyó, porque oró, porque se postró. Porque él se levantaba de mañana, tal vez, muy seguramente, y rogaba al Dios Todopoderoso y creía que Dios tenía la respuesta. Amén. Colóquense de pie.